Listo. Entonces la primera pregunta es, realiza una descripción de su vida artística y profesional. Ok. Miguel Ángel Villamil es un artista, formador, eh, en donde inició su proceso artístico en el Colegio Integrador de Caballero Calderón de la localidad de Suba, bajo la batuta del maestro José Ramírez. El personaje inicia un proyecto artístico llamado la Escuela de Desarrollo Artístico de Bogotá en el año 2001 y pues invita a Miguel Villamil a ser parte de este proceso. Como todos, ¿no? Quizás en algún momento dijeron, bueno, vaya, experimente, mire a ver si le gusta, si no le gusta. Si le gusta, vuelva el próximo sábado y si no, pues siga su vida normal. Y pues aquí estoy después de casi 20 años dándole a este proceso. Miguel Ángel Villamil ha estado pues inmerso en varios procesos de formación a nivel institucional con la Escuela de Desarrollo Artístico de Bogotá y con la Compañía Artística y Cultural Fupsaque, que es otro proyecto que inició en el año 2014 y con las escuelas de danza del Gimnasio Académico Regional, en donde pues ya llevo ya 15 años trabajando con las agrupaciones, con los grupos de danza de este colegio y pues ya teniendo también una muy buena trayectoria y reconocimientos a nivel nacional. Listo, Miguelo. ¿Qué aspectos importantes considera que se debe tener al realizar una investigación? Ok, esa palabra es muy bonita, ¿no? Investigar. Investigar no es solamente como quien dice los maestros así grandes que dicen que hay que untarse los pies de barro. No, sí hay que dedicarse un tiempo a profundizar, quizás sea la palabra, eh, en los detalles. Sí, hay una preocupación latente de mi parte hacia las nuevas generaciones de directores. No quieren decir con esto que soy viejo, pero pues digamos que sí la tengo un poquito más clara, en donde simplemente los directores están preocupando por el hecho escénico y no por el fin de lo que es la danza folclórica. Si entendamos ese término folclore, bajo las 5 premisas del maestro Abadía Morales, tradición popular típica, empírica y viva. Entonces, para que sea folclórico, tiene que entender más que todas esas dos últimas, que sea empírico, o sea, sí tiene que tener una academia, porque de todos modos a la hora que tú enseñas tienes que tener una academia, pero tienes que saber qué es lo que estás enseñando, ¿sí? Y otro, pues que sea vivo, importante que sea vivo. Vivo no significa que sea vigente, bueno, sí tiene que tener una vigencia, pero pues las danzas de carácter histórico también hace parte de esto de la danza folclórica. Entonces sí es importante, número uno, que el formador sepa qué es lo que está haciendo y qué es lo que quiere hacer y que no empiece a divagar y a crear bajo, bajo una mentira, bajo un supuesto, sino bajo una base muy importante de lo que es lo que dice su merced, que es la investigación. Investigar es profundizar. Listo. ¿Qué aspectos positivos y negativos considera que tiene la evolución del folclore y del joropo a lo largo de los años? Ok. Eh, el folclore, como todo, ha tenido unos fenómenos de evolución. Sí, la danza folclórica no es la misma de hace 20 años cuando yo arranqué, en donde pues las agrupaciones sí tenían una premisa de investigar, una premisa de interpretar, más no había como tal un concepto muy claro de lo que era la danza para la escena. Sí, ya ahorita con los procesos de academización de las artes, con todos los procesos de lo que es la academización del mismo folclore, pues ha visto un fenómeno en donde todo se está llevando a una evolución, pero sin tener muy claro también a dónde queremos evolucionar, hacia dónde se quiere llegar. Sí, entonces vemos unas danzas que se supone que en su raíz son baile, da caso puntual el joropo, ¿sí? El joropo, el bambuco, el torbellino, que nacieron siendo bailes, mas no son estructuradas como tal como danza, pero ya se llevaron a un hecho escénico en donde pues existen ciertos niveles de lo que es coordinación, de lo que es una relación de movimiento muy clara en el escenario. Entonces, digamos que eso es lo que sufre el joropo, ¿no? Y además de que pues en el llano el joropo tiene otra característica que es el arraigo, algo que no lo, que muy pocas zonas en el mundo tienen esta cuestión de arraigo. Por ejemplo, que en la zona vallenata
pues el vallenato es muy arraigado a ellos y pues ya lo convirtieron de un hecho folclórico a un hecho tal vez cultural y comercial, ¿sí? Eso pasa también con el joropo. Joropo pasó de ser un hecho tradicional, un hecho folclórico, un hecho comercial, en donde pues ya se ven otras características, ¿sí? El joropo en cuanto al baile también, pues ha sufrido unos cambios inmensos, tanto de forma como de fondo. El joropo tradicional, el joropo criollo, manejaba solamente la pareja tomada y pues tú ibas bailando, pues sí, al ritmo de una música, pero pues no tenías ni siquiera cada uno, sino pues sí tenían una base rítmica, o sea, como un baile, ¿sí? Es un baile. Ya ahora que se lleva a un trabajo mucho más profundo, entonces ya empezamos a entender términos de que se marca con izquierda o se marca con derecha, esto del cuerpo corrido, el cuerpo atravesado, el cuerpo con chipola, etcétera, etcétera. Pero digamos que ese es el resultado de este proceso, de lo que es la evolución y la academización del cuerpo. Listo. Mencione las influencias en la perduración, evolución y ejecución del joropo en su región nativa. Repíteme la pregunta, pa. Mencione las influencias en la perduración, evolución y ejecución del joropo en su región nativa. Ok, pues su merced sabe, la historia no lo ha demostrado, dicen por ahí en los textos. La Escuela de Desarrollo Artístico de Bogotá fue de las primeras agrupaciones aquí en Bogotá, fuera del Centro Cultural Llanero, que fue también otra de las grandes compañías que se dedicó a trabajar y a profundizar en el trabajo del joropo, pues que hicimos un trabajo de difusión, digámoslo así, del baile llanero, de la danza llanera, en donde empezamos pues a trabajar en base también a maestros como Diego Fernando Rojas, que fue la persona que le enseñaba el maestro José David Ramírez, y pues él nos encargó de transmitirnos como ese amor por el joropo. Ya después, con el tiempo, a la Escuela de Desarrollo Artístico nos llegó maestros como Juan Carlos Ávila, de Cabrestero Cundinamarca, Álvaro Rico, de la compañía de Joropo, ahorita de Raza, Carlos Schneider Santos, el maestro Carlos Schneider, también que todos ellos nos han tenido la oportunidad eh, de dar sus propias versiones de lo que es el joropo, de lo que es el cómo enseñar o cómo sentir, cómo vivir el joropo, ¿sí? Y también uno, pues, ha también tenido su forma de crear esa didáctica, ¿no? De cómo enseñar el paso, cómo enseñar a entrar en la música, cómo entrar con el zapateo, toda esa cuestión. Todas estas personas que nos han aportado nos han ayudado también a nosotros a crear nuestro propio discurso de cómo es y de cómo se puede interpretar el joropo. Listo. Teniendo en cuenta sus investigaciones, conocimientos y vivencias, ¿cómo define memoria histórica y hecho cultural? Eso es una pregunta muy bonita. Resulta que el hecho cultural es ese suceso que se vuelve parte de la misma comunidad, ¿no? Ejemplo, lo que está pasando ahorita en la Semana Santa. Entonces, antiguamente, y eso hablamos aquí con mi familia, antiguamente la Semana Santa se vivía de una forma muy diferente a lo que es ahorita. ¿Sí? Entonces, es el fenómeno cultural, el hecho cultural, eh, era que en la Semana Santa no se podía hacer nada, por ejemplo, sí, que se tiene que comer pescado. Entonces, eso se vuelve un hecho cultural, un hecho social. Ya cuando pasa de generación en generación, ese hecho social pasa a ser un hecho folclórico, tradicional folclórico. Si se dejó de hacer, pasa a ser un hecho histórico, ¿sí? Entonces, digamos que ahí vienen estos punticos para tener referente de lo que uno está haciendo, de lo que es la representación de los hechos culturales, de los hechos folclóricos y de los hechos históricos. Eso hay que tenerlo claro para poder entrar a trabajar en la escena. Listo. Dentro de su proceso de enseñanza, ¿qué tan importante es preservar el hecho histórico y cultural y qué realiza para eso? Importantísimo, totalmente importante, porque nosotros, al ser compañías de danza folclórica, estamos o tenemos una obligación con la sociedad de demostrar los hechos folclóricos, demostrar la historia de nuestro país. Tal vez no los hitos históricos, tal vez no esos hechos que trascendieron en el tiempo
el 7 de agosto del 1819, del Bogotazo, sino más bien de esos fenómenos culturales propios de la tierra que hacen que esa zona sea característica. Entonces hablemos de Zipacón, por ejemplo. ¿Sí? A la hora que uno se interpreta la danza del trigo, la danza de los faroles, pues uno está representando ese municipio, ese departamento. Y para poder llegar a eso hay que hacer un trabajo de recopilación, un trabajo de inmersión dentro de esa misma cultura. Si tú vas a mostrar el Pacífico colombiano, pues el ideal sería ir hasta allá. Pero si no, pues por lo menos sí hacer un trabajo muy minucioso y muy juicioso para que cuando tú lo muestres, inclusive la misma gente de la región diga, ve, eso está muy bonito, está muy bien bailado, está muy bien ejecutado. Sí, no, pues no podemos caer en la trampa de hacer las cosas por hacerlas, por simplemente sacar un producto, porque nosotros tenemos una obligación con la sociedad, una misión con la sociedad, con Colombia, y es la de seguir manteniendo nuestras tradiciones populares. Listo. ¿Cómo define el folclore llanero? El folclore llanero es una forma de vida, de verdad que sí. O sea, es que el joropo no es solamente el música, el joropo no es solamente el baile, ¿sí? El joropo es la forma de que se visten, el joropo es donde viven, el joropo es la ganadería. Uno escucha una canción del Cholo Valderrama y habla de su quehacer, de su diario vivir. Uno escucha a Villamil Torres y pasa exactamente lo mismo. Reinaldo Armas, pues un poquito más comercial, pero sin embargo, a la hora de dedicarle una canción, se la está dedicando a la catira, se la está dedicando a la cimarrona, que de sus amores, y no sé qué vainas. Entonces, todo esta cultura llanera habla de esas tradiciones, de esas formas de vida que tiene el llanero. Y como lo dije hace un momento, lo bonito de ellos es que son muy orgullosos de eso. Sí, tienen su día de la llaneridad, tienen sus encuentros llaneros, tienen sus parrandos, todavía en parrandos, hay discotecas inclusive dedicadas a que la gente no se olvide de lo que es esto de la cultura del llano. Listo. ¿Qué vivencias, experiencias o empirismos ha tenido frente al folclore llanero? Bueno, vivencias, cantidades. O sea, eh, yo creo que una de las principales vivencias ha sido la participación, por ejemplo, en el Joropódromo, cuando fuimos con la Escuela de Desarrollo Artístico, un grupo de Bogotá que recién estaba empezando el trabajo de llano, participando con las grandes compañías en el Joropódromo. Nosotros íbamos dos grupos detrás de la Joropera Colper, que es el colegio departamental de allá de Acacias, que son como 500, 600 parejas bailando joropo al tiempo. Y después veníamos 8 parejas ahí detrásito, bailando joropo ahí todos menuditos. Pero lo bonito de ese momento era que los mismos llaneros nos echaban porras y nos pasaban aguardiente. A más de uno se les dañó las cotizas, porque las cotizas que llevábamos no era cotiza apropiada para ese tipo de suelo. Y eso ya lo último estábamos con las cotizas dañadas, bailando a pura pata pelada, pero pues terminamos ese joroporo y dijimos, no, marica, esto es chévere, ¿verdad que sí? Empirismos, pues también hay muchas cosas que en raíz no de la academia, sino de la propia vivencia, el ver a otras compañías de danza bailar joropo, el hecho de entrar uno a entenderlo, ¿sí? Persona que quiera trabajar el joropo tiene que necesariamente escuchar la música y escucharla y escucharla y trabajarla. Yo me acuerdo que yo tenía la música en mi celular y yo me colocaba ahí en los audífonos y ahí sentado en el bus uno se empezaba a marcar paso, de zapatear. O sea, todas esas son vivencias que le ayudan a uno a entender lo que es el joropo y a poderlo transmitir de la misma manera quizás que lo transmite un llanero. Listo. Según su proceso de vida, ¿cómo definiría el joropo? El joropo, el joropo es un baile, el joropo es un baile que manifiesta el sentir de este pueblo, del llano colombo venezolano. Eh, que a pesar de que tiene pues muchas características que todos los grandes bailes tienen, sí, que es de pareja, que la intención es un hecho social y quizás romántico,
El joropo tiene una característica y es como, como esa relación tan estrecha entre su diario vivir y la forma del baile, ¿sí? Entonces, que por ejemplo, es una figura que se llama el botalón. ¿Qué es el botalón? El botalón es esa vara en la cual amarran al ganado para poderlo marcar o para cansarlo. Que el ritmo, un golpe del joropo es el perro de agua. ¿Qué es el perro de agua? El perro de agua es un pájaro, ¿sí? Que el gabán, que la chipola, que el pajarillo, todos estos vienen siendo animales que producen un sonido y que los grandes compositores llaneros como Juan Vicente Torrealba, como, bueno, en fin, grandes dijeron, bueno, por aquí, por este lado podemos coger y mostrar nuestra tradición llanera a la gente. Entonces el joropo para mí no es solo música, no es solo baile, sino es todo un conglomerado de tradiciones que se puede mostrar, sí, con esto que es la música y el baile llanero. Listo. ¿Qué diferencia encuentra entre el joropo criollo y joropo académico? Bueno, aquí ya empezamos a lo que es la academización del joropo, ¿no? Porque en un término original, y decía el maestro Carlos Snyder Santos, que el joropo criollo es el joropo que se baila en ese hecho natural. Los portadores, cuando te ponen una música, un joropo, sea cualquier sea que el golpe, coge a su pareja y empieza a bailarlo, ese vendría siendo el joropo criollo, el joropo natural, el joropo tradicional. Y pues ya el joropo académico, más que el espectáculo, es el hecho de tomarse el tiempo de crear una didáctica para poderlo enseñar, para poderlo coordinar, para poderlo poner en un escenario. Eso es el joropo académico. Listo. ¿Qué particularidades se encuentran entre el sistema corrido y el sistema por derecho? Y ahí mismo también las particularidades de la chipola. Bueno, comenzando, que estamos hablando de un hecho del bailar el joropo, de los portadores no te van a no te van a asegurar, no, es que esto es por derecho, esto es por criollo, esto de atravesado, esto es chipola. No, ellos simplemente cogían sus parejas y empezaban a bailar, como los campesinos cuando uno va a bailar carranga. Ellos no se ponen a mirar si arrancan en derecha, si arrancan en la nota dominante, sino ellos empiezan a bailarlo. Ya es el hecho del formador, del tallerista, que empieza a determinar esos golpes, esa forma musical en la cual cuando uno la oye, sí empieza a tener esa diferenciación entre lo que es un joropo corrido a un joropo atravesado, ¿no? Uy, no, que es que entró tan, 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 taran, tan, tararán, entonces ya entró, no, esto no va como en un corrido, sino ya va bajo otra dinámica, ¿sí? Eh, entonces digo yo que la principal característica de estas formas musicales, porque pues digamos que eso lo entiende mucho más un músico que inclusive un bailarín, eh, en esas métricas musicales que te permiten diferenciar una forma de la otra forma, que es muy interesante que ahorita los bailarines empiecen a entenderlo para poderlo trabajar y para poderlo mostrar efectivamente como un músico quisiera que se nos pueda escuchar. Listo. La siguiente pregunta es, según sus investigaciones y conocimientos, ¿de dónde proviene el joropo? Pues vea que dice el maestro Guillermo Abadía que eso viene de un término árabe, ¿no? El xarop. Otros dicen que es el soropo, que habla que esa es la casa en donde vive el llanero. Maestro Carlos Enet de Santos dice que el joropo ya viene específicamente de influencias árabes, de influencias flamencas, de influencias españolas. Entonces, yo digo que el joropo sí es el resultado de todo un proceso de aculturización y de mestizaje de muchas culturas. No es solamente de la española o de la árabe, de la flamenca, sino de un conglomerado que va desde los mismos indígenas. Logran dar como resultado el joropo que conocemos hoy en día.
Porque inclusive uno escucha el sanjuanero huilense, la canción del sanjuanero huilense, y me dice, en mi tierra todo es gloria cuando se canta el joropo, pero ¿por qué hablan en el huile joropo? Porque inclusive el término joropo se hablaba era de la música rápida, de la música de guapachosa, ¿sí? Entonces, eh, pues, joropo es eso, o sea, joropo es una chimba. Listo. Desde, bueno, aquí mi proyecto está distribuido en tres componentes. Uno de ellos es el artístico, el otro es el pedagógico y el otro es el investigativo. Miguel Ángel Villamil lo ubico en el componente artístico por sus procesos de creación, por su potencial coreográfica, por su potencial, digamos que de transmitir esos conocimientos y esas ideas que van surgiendo, digamos que en un hecho, en un escenario, digamos que en una casa cultural, yo lo pongo en el componente artístico, ¿sí? Quiero que me hable de ese Miguel Ángel Villamil desde ese componente artístico. ¿Cómo se comporta Miguel Ángel Villamil en ese componente artístico? Bueno, Bogotá tiene una característica y es que Bogotá ha sufrido un proceso de quizás aculturización, ¿no? Se han perdido muchas cosas con el fin de volver la danza un poco más escénica. Espere, salude ¿Con quién estamos hablando? con el Edgar. ¡Ah, tío Chino! ¿Qué hace, maestro? Aquí repitiendo las ¿Bien o mismas qué, mano? preguntas. Bien, bien. No, hágale la tarea que ya ya hablamos los dos, ¿no? Pero voy a traer el cargador que ya se me va a morir el celular. Entonces, ahí está escuchando, ¿sí? Sí, sí, señor. Bueno, cuando Miguel Ángel Villamil asume la Escuela de Desarrollo Artístico de Bogotá, también la coge en una época en donde la pasando por una etapa muy interesante gracias a César Monroy. Esta la paso. Como gerente de danza de Lidartes en ese entonces, el cual venía trabajando algo que se llamaba la danza para la escena. Entonces él obligó, digámoslo de cierta manera, condicionó a las compañías a que subieran su nivel de calidad escénica para que tuvieran unos resultados pues mucho más interesantes en cuanto a la escena se refiere. Al tiempo, ya es que estaba que se me moría el celular. Al tiempo, Miguel Ángel empieza su trabajo con el académico regional, el cual estaba participando en unos eventos que era el Festival Nacional Intercolegiado de Danza de Elia Zapata Olivella. Y en este evento, pues tenía unas características en el cual todo se sometía a una temática. Tú tenías que trabajar por esta temática, investigar por esa temática. Entonces, Miguel Ángel, a la hora de coger estos dos, como estas dos fuentes, empieza a trabajar para las dos compañías, para la escuela y para el regional, uniendo estas dos formas, ¿sí? Que era la danza para la escena y la danza con temática, con un hilo conductor, dice el maestro César Monroy también. Entonces, las obras escénicas que tiene la Escuela de Desarrollo Artístico de Bogotá son obras que todas tienen una temática definida, todas tienen un inicio, un desarrollo y un desenlace, el cual, por ejemplo, no me jactaré de hablar de las dos obras maestras que tiene la escuela y da la casualidad que las dos son de Joropo. Una que es Érase una vez en el llano, que es la forma, la interpretación que Miguel Ángel Villamil le dio al, a la leyenda de Florentino y el Diablo. Y la otra que es en el Acto de Santa Elena, que hace referencia precisamente a esta obra del señor Paul Daniel Vanegas, que era el Acto de Santa Elena, que la conocemos nosotros por la versión de Juan Harvey Caicedo, pero que pues nosotros la baile y creo que salió un resultado muy bonito. Entonces, uno mira estas dos obras y tiene un trabajo de investigación. No es necesario, vuelvo a reitero, no necesariamente tener que irse hasta el territorio, que sí hace falta también, porque pues quizás el hecho de entrar al territorio nos ayudará a entender otro tipo de dinámicas de lo que es la danza llanera,
pero creo y considero que estas dos obras son unas obras que entienden mucho lo que es el quehacer del bailador de joropo, de la tradición de joropo, pero al mismo tiempo lo que es el factor creativo, el factor de lo que respecta a lo que es el coreógrafo, a lo que es eh, el director de una compañía de danza que se encarga de mostrar de una manera diferente esto lo que es el folclore llanero. Listo. Ya como última pregunta, ¿qué autores bibliográficos considera que han ayudado a su formación y enseñanza del folclore? Entiéndase como autores bibliográficos, autores netamente que tengan escritos, que uno lo pueda, digamos que investigar o buscar en un repositorio de una universidad o ese tipo de cosas. Sí. Bueno, digamos que el principal, y pues decíamos con José Aves unos días, precisamente hablando de eso, de que nosotros los bailarines, los danzantes, no tenemos esa cultura de escribir, ¿no? Entonces nosotros simplemente nos tenemos que basar en lo que hay, en lo poquito que hay. Y pues el principal, que es el maestro Guillermo Abadía Morales, que es una persona que se dedicó a ilustrar lo que es la tradición de Colombia, eh, muy general quizás, porque pues él es antropólogo, entonces no muestra como una profundidad en cuanto a lo que es el folclore se refiere. Caso contrario, por ejemplo, a Octavio Marulanda, que ya él hace unos documentos, los cuales sí se nota una profundización mucho más grande de lo que es las tradiciones, no solamente hablando del folclore llanero, ¿no? Eh, digamos que estos dos son muy importantes. Pues el patronato colombiano, a la hora que hace todos sus trabajos de recopilación, eh, de, de sentarse a escribir las distintas manifestaciones de Colombia a través de la revista colombiana del folclore, a través de los manuales de danza, pues es una entidad que pues ha promovido mucho esto de lo que es eh, el visibilizar, ¿sí? El visibilizar el folclore. Ya, pues no estamos hablando de autores, pero sí de grandes maestros. Y siempre va a tener como referente al maestro Carlos Schneider Santos, porque es una persona que sabe mucho de la cultura llanera. El maestro Gustavo Vázquez de la Academia Cabrestero, que quizás pues es muy académico, sí, pero pues el año pasado, entienden, esto de la cuarentena, de la pandemia, él hizo una labor muy bonita por la cultura llanera y fue dedicarse su tiempo en pandemia a enseñarle a la gente a bailar joropo. Y eso es algo que no lo hace cualquier persona. Entonces también creo que considero que es una persona que si ojalá escribiera, ¿verdad? Para comprarle un libro, porque ese también es muy bueno. Y pues sí, digamos que los principales autores para mí son ellos. Listo, Miguelo. Con estas preguntas cerramos pues la entrevista. De verdad que muchas gracias por tomarse este tiempo, Miguelo, por la colaboración. Pienso que estoy haciendo un trabajo bastante maravilloso porque son 5, o sea, considero y cada vez que cierro una entrevista digo, yo tengo a los que son, yo tengo a los que son y a los que van a alimentar esta vaina muchísimo porque pues como le decía en las entrevistas que he tenido, digamos que he aprendido muchísimo y confrontar todos esos conocimientos, o sea, va a ser una locura, va a ser una locura que de verdad quiero que en su momento, ya cuando salga y cuando ya me haya graduado, lo pueda leer y pueda a sacar buenas conclusiones y buenos procesos de todo esto que está saliendo. Hay unas cosas muy bacanas. A veces está